Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindebida en Instagram y Facebook y @laalineacionIND en Twitter. Nuevamente bienvenidos a una nueva escena y escenario en nuestro entrevistas indebidas. Hoy en esta oportunidad tenemos un futbolista que ha marcado mucha pauta en el fútbol venezolano y con una gran trayectoria dentro de nuestro balompié nacional. Desde esta área tenemos el honor de tener a Giovanni Romero. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo se encuentra por allá en tierras europeas? Bien, bueno, antes que todo, saludarlos y a todas las personas que conforman tu staff, a todas las personas que están escuchando esto. Por acá en Europa, bueno, difícil la situación, como en todo el mundo. Hace más de 2 meses que fue el último partido que pudimos disputar, 29 de febrero. Pero bueno, con salud, que es lo más importante, esperando que cada vez sigan llegando mejores noticias, siempre muy pendiente del fútbol nacional, de todo lo que acontece en mi país, no solamente el fútbol, todas las noticias que veo a diario de Venezuela, siempre muy pendiente de la gente que tengo por allá. Así que bueno, tratando de llevarla de la mejor manera posible, entrenándome en casa, los planes de trabajo que siempre han enviado por WhatsApp, el equipo donde estoy, y bueno, manteniéndonos en forma para cuando todo vuelva a la normalidad, no estar desde cero. Gio, justo te quería preguntar sobre eso, porque estás en Italia. Italia ha sido uno de los países europeos, España, más afectado por esta pandemia. ¿Cómo se vive allá en este momento? ¿O qué se dice sobre volver al fútbol también? Sí, bueno, entre lo malo de toda esta pandemia, en el pueblo donde vivo, el pueblo donde estoy, que se llama Tintino, gracias a Dios, ningún caso reportado. Es un pueblo muy pequeño, de más o menos 1.000 habitantes. Una vez llegado el coronavirus, cerraron el paso para que nadie pudiera entrar y salir, así que bueno, las pocas personas que vivimos aquí en el pueblo, entre lo que a veces estuvimos un poco más tranquilos que el resto de Italia, porque la situación aquí sí se complicó muchísimo. Al día habían 4.000, 5.000 contagios, las sumas de los muertos eran impresionantes, más de 1.000 muertos al día. Gracias a Dios, las últimas semanas han disminuido, ya los contagios están bajando casi de 1.000 contagios al día y las personas fallecidas alrededor de 100, 200 personas. Pero bueno, aquí el fútbol es como, ¿cómo te puedo decir? Como la pasta, en el sentido de que la gente no puede vivir sin el fútbol, así que era muy difícil al principio de esta pandemia ver las noticias, y la importancia que le daban al fútbol era impresionante. O sea, aquí no les importaba el tema, más que no les importaba, sino que dejaban a un lado el tema de las escuelas, de los restaurantes, de los servicios públicos. Sencillamente se tenía que manejar este partido entre la Juve y el Inter, donde dieron positivo tanto Rugani como Dybala, otros jugadores de la Fiorentina. Y creo que esa jornada de la Champions League del Atalanta contra el Valencia, yo creo que se pudo haber evitado totalmente. Aquí estaban con la idea de que se podía trancar el país, cerrar el país, pero el fútbol tenía que seguir jugándose. Entonces, bueno, se dieron cuenta que el fútbol no es ajeno, no escapaba de toda esta pandemia, pero creo que lo intentaron alargar hasta donde pudieron. La división donde estoy yo, sencillamente, por supuesto, al darse cuenta que ya no se podía seguir jugando en la Serie A, sencillamente de la Serie D para abajo, dijeron separa el fútbol en Italia por completo, y están tratando de jugar como sea, la verdad, tratando de que la Serie A vuelva lo más rápido posible. Ya vi que están empezando a entrenar por grupos de 6 jugadores,
ya muchos extranjeros que se habían ido a su país han regresado como para volver a los entrenamientos. Pero en la división donde estoy yo, todavía no han dado una respuesta definitiva, pero lo que se habla es que no se va a volver a jugar, sencillamente se va a terminar la temporada, tratarán de verificar el tema de si el que estaba primero asciende, si no hay descensos, y queda pendiente el tema del playoff, porque aquí se juega tanto el playoff para subir como el playout para descender. Pero claro, si entras a un playoff, normalmente terminas jugando casi un mes y medio más entre partidos de ida y vuelta con equipos de otra región para tratar de ascender, y creo que hoy en día es imposible. Entonces tratarán de ver si el que estaba de primero en ese momento asciende y no hay descenso. Entonces, bueno, yo estoy a la espera de ver qué sucede, y creo que la semana que viene, entre miércoles y viernes, daban una respuesta. Yoba, un saludo desde aquí, desde República Dominicana. Eh, Corrígeme, ¿llegaste a Italia en este mismo año, en este mercado de invierno? Sí, justo llegué a la isla el 29 de diciembre. Estaba jugando en España con un equipo llamado Las Socas, y se me dio esta oportunidad por medio del representante, y el 29 de diciembre llegué acá. ¿Cómo va tu carrera ya en Italia, Yoba? ¿Cómo la pasaste en este breve periodo de tiempo que estuviste allá, y el paso por España por Las Socas? Sí, bueno, el año pasado que nos fuimos de Venezuela para Tenerife, ya tenía la oportunidad, o sea, me había ido con contrato para jugar en Las Socas, recuerdo, y en el diciembre pasado, justo en ese mercado de invierno también, se me dio la oportunidad de venir a jugar aquí a Italia, a Sicilia, con el Paternò, en el cual fue una bonita experiencia, un club que tiene una historia muy bonita, donde en su momento estuvo casi en Serie B, estuvo rondando la Serie C, que aquí es como una tercera división. Hicimos un gran torneo, entramos a playoff, lamentablemente por unas normas que hay aquí, esos playoffs que tú juegas, le dan como una ventaja al equipo que queda mejor en la tabla. Entonces es un partido directo y nosotros quedamos empatados con ellos, pero ellos, haber quedado mejor en la tabla, lograron ascender de división, nosotros nos quedamos. Después de ahí me regresé a España, jugué estos primeros 6 meses con Las Socas, ahí compartí con Andrés Rouga, también estaba el Pana Castillo. Una bonita experiencia también, un club pequeño pero con una afición enorme, un club muy histórico en lo que es Tenerife. Fueron muy buenos 6 meses en lo deportivo, logré marcar un par de goles, estábamos ahí peleando en los primeros puestos, pero bueno, por medio del representante se me dio la oportunidad de volver aquí a Italia, cuando me mostró el lugar donde era, que es la isla de la Cerdeña, y después cuando te metes a verlo por internet es un lugar hermoso para estar en familia. Era un proyecto bastante serio, y bueno, tuve la oportunidad de jugar desde que llegué hasta el último partido antes de la pandemia, 8 partidos, en los cuales hicimos muy buen papel. Si no me equivoco, ganamos 6 partidos, empatamos 1, perdimos 1, y estábamos en ese ascenso tratando de pelear por entrar a los puestos de playoff, pero bueno, todo esto se paró, y ahora nos toca esperar a ver qué es lo que sucede. Sí, José. Yo, por ejemplo, ¿qué tal el estilo del juego del italiano ya en esas ciertas divisiones donde está presente? ¿Qué tal el ida y vuelta? ¿Qué tal la competencia? Obviamente es fuerte, pues, cualquier división de Europa, tanto un equipo como Italia, como tú vienes diciendo que el fútbol es la primera carta del día. ¿Qué tal la exigencia táctica? Es un juego muy físico, comparado, por supuesto, con el fútbol sudamericano, que es mucho más dinámico, hay mucha más, yo lo llamo mucha más fantasía, muchos jugadores de buen pie. El fútbol europeo es un poco distinto, y más el italiano, es un fútbol donde normalmente yo, como defensor, en cada partido te puedes encontrar un delantero del equipo contrario de 1,90 m, 1,95 m, muchos balones al área, muchos centros, típico fútbol europeo, donde
Sí, mucho juego aéreo en ese sentido, porque como te digo, es un fútbol de mucho contacto, es un fútbol donde no aparece un jugador número 10, donde sencillamente la mayoría de los equipos juegan con dos jugadores abiertos, extremos, muy rápidos, la mayoría son los jóvenes, que acá también se juega con la regla del juvenil, y un tipo de área de esto fuerte, pesado, con su momento te encontrabas un Cristian Vieri, un Luca Toni, más o menos lo relaciono con eso, muy distinto a lo que me encontré en España, que en España sí todavía te encuentras un fútbol más parecido al fútbol de nosotros, un fútbol más dinámico. Acá te encuentras con que es totalmente distinto, son partidos donde hay muchas tarjetas amarillas, por ejemplo, donde hay mucha disputa de la pelota, muchos problemas con los árbitros, porque cualquier foul, los jugadores quieren que el árbitro te saque una tarjeta al mínimo roce, entonces trato de adaptarme lo más rápido posible y bueno, es lo que me encontré aquí desde el año pasado que llegué a Italia. Gio, y de no jugar, de que no se reanude el fútbol en Italia o tu división, ¿seguirás en el Paterno para la siguiente temporada o qué es de tu futuro? Bueno, justo antes de que empezara el tema de la pandemia, ya tenía aquí como un mes y medio en este equipo y el presidente se había comunicado ya con mi agente porque querían hacerme una renovación. Yo había firmado aquí apenas por los 5 meses que restaban de torneo, porque el torneo era de diciembre hasta mayo, de enero hasta mayo que había llegado yo acá. Había ese plan de renovar, pero como todo es tan incierto ahora, todo está como en stand-by porque estamos como a la espera. Entonces, mi representante me dijo, mira, vamos a esperar que la Liga Italiana dé un comunicado y apenas sepamos si el fútbol sigue o el fútbol no sigue, empezamos a movernos para ver qué se puede dar. Lo que me había comentado es que había un equipo aquí en la isla también, de que el equipo que estaba de primero en mi división, que había preguntado por mí, fue lo que me dijo el agente. También de España, la gente de la Soca siempre estaba muy pendiente de mí por si quiero volver a jugar con ellos. Entonces, trataremos de ver cómo termina todo esto y de ahí tomaremos una decisión. Yo, a tu paso por el fútbol venezolano, se puede decir que fue bastante exitoso, Caracas, Mineros, Táchira, Zulia, entre otros. ¿Cuál es la realidad del fútbol venezolano actual para ti en estos momentos que se vive esta crisis? Sí, mira, yo siempre he sido una persona que nunca fui de callarme cuando veía cosas irregulares en el fútbol nacional y de repente en algún equipo me tildaron de estos jugadores problemáticos, porque nunca fui de callarme algo, tanto como en la situación país en la que estábamos viviendo, como en lo deportivo. O sea, nunca fui de esperar que me debían 3, 4 meses y decir que todo está bien, como también nunca fui de decir vivimos en un país donde todo está perfecto y en su momento con el tema de la fecha 7, esa fecha que marcó el fútbol nacional, fui de los primeros que dije no se puede jugar y ese día no me presenté el domingo en la cancha. Me duele ver lo que pasa en el fútbol nacional porque no me explico cómo en un país donde apenas hay 400 casos de coronavirus, sencillamente den por terminado el fútbol. O sea, no le encuentro una razón donde todos los países están tratando de ver cómo intentan por lo menos volver a jugar, más allá de que de repente no se pueda volver a jugar, pero están tratando de hacer lo que pueden. Y en nuestro país sencillamente sacan un comunicado y dice no se puede jugar por el tema de la pandemia. El día siguiente la Liga Fútbol saca un comunicado y dice cómo es posible que la federación dice que no se puede jugar y a nosotros nadie nos comunica. De repente dicen que va a haber un tope salarial para los jugadores y el día siguiente sale la asociación de jugadores y dice nadie puede hacer eso porque tampoco se han comunicado con nosotros. Entonces, me parece que hablamos de sueños, hablamos de mundiales y
y dejamos pasar generaciones de oro como esta generación sub-20 subcampeona del mundo que debería estar ahí peleando por cosas importantes, y nuestra federación, nuestros federativos siguen muy por debajo de lo que nosotros estamos esperando. Entonces, a pesar de que ya no estoy allá, pero a distancia sigo las noticias, duele ver cómo gente irresponsable, gente corrupta maneja nuestro fútbol y sencillamente toman decisiones que me nació tomar una decisión y sencillamente se para el fútbol, sin importar si hay jugadores que tienen 3, 4 meses que no cobran, si hay equipos que no están al día, si hay equipos que viajan en malas condiciones, si estamos en un país donde creo que no se está jugando por el tema de la gasolina y no por el coronavirus. Entonces, quisiera entender un poco lo que ellos están tratando de hacer, pero la verdad que cada día que pasa entiendo menos. Sí, es lamentable todo esto, Jova. Y ya que tú mencionas también lo de la sub-20, a semanas atrás un grupo de jugadores publica que en los premios cuando el Mundial, algunos de los jugadores no lo han cancelado. Sí, no, totalmente. Es que pareciera que todos los años, o sea, todos los años pasa algo nuevo. Pasó en su momento con el profesor San Vicente, con esos premios de la Copa América, donde los jugadores firmaban cartas, donde no estaban de acuerdo con un técnico, donde habían problemas. Después más o menos se solventó la situación, entonces después ocurren problemas como los de Salomón, como los de Joseph, los de Tomás Rincón, que creo que son problemas que hay que manejarlos del camerino para adentro. Y creo que en su momento yo me imagino que Joseph se dio cuenta del error que cometió y era una situación que se pudo haber arreglado ahí en el camerino, no tenía que hacerse público. Entonces de repente te encuentras con que hay 20 jugadores de 23 que te firman una carta pidiendo por favor que le paguen, o sea, cuando fue el Mundial, donde normalmente la gente se imaginaba que ese premio lo habían cancelado. Entonces sale la federación y dice que lo que pasa es que un banco que tenía la cuenta congelada, que los jugadores no se pusieron de acuerdo. Entonces siento que o sea, seguimos retrocediendo en muchas cosas en vez de seguir avanzando. O sea, como unos jugadores que casi nos hacen campeones del mundo tengan que firmar un acuerdo. Entonces después en ese acuerdo te das cuenta que el cuerpo técnico sí cobró y un par de jugadores sí cobraron, pero 20 jugadores no cobraron. Entonces, no me explico, porque en los equipos donde tuve la oportunidad de jugar en Venezuela, normalmente peleábamos todo por lo mismo. O sea, si no cobramos todos, no cobra nadie. ¿Me entiendes? Si no están las condiciones para viajar, no viaja nadie. No es que viajan solo 2 jugadores. Y eso incluía siempre el cuerpo técnico, o sea, el cuerpo técnico de la mano con los jugadores. Entonces, después de la salida de Dudamel, entonces tantas declaraciones con problemas entre jugadores, con Dudamel, son cosas que tú dices, y la gente sigue soñando con un mundial, pero en las cosas sencillas y en las cosas básicas de nuestro fútbol cada vez veo más problemas. Gio, hoy acá en Europa empezó o se reanudó el fútbol de élite con la Bundesliga, pero ¿qué te parece que no se puedan celebrar los goles en grupo o que no se pueda tomar la foto previo al partido? Pero después cuando estás en la barrera, estás junto a tus compañeros, o cuando un córner igual estás al lado del otro jugador, ¿te parece que tengan sentido esas reglas? La verdad es que no, porque creo que se están contradiciendo en muchas cosas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, nosotros estuvimos aquí 2 meses en cuarentena, en el caso de mi esposa y mi persona, que solamente podíamos ir al mercado. Entonces, por ejemplo, dicen que en el carro no podían estar 2 personas, por ejemplo, el que maneja y tu esposa no podía estar al lado, sino que tenía que estar atrás. Igual que acá. Pero después en la casa nosotros compartimos juntos. O sea, dormimos en la misma cama. Lo mismo creo que pasa en el fútbol. O sea,
tú te barres, ahí le caes encima a un jugador, en el córner le estás agarrando la camiseta, sudas al lado de él, cuando vas a pelear una pelota, cuando vas a saltar, y entonces puedes estar en una barrera, uno al lado de otro, pero entonces después no puedes celebrar un gol. Son las cosas que tú dices que no tienen como lógica, ¿no? Por supuesto, yo estaba feliz de que hoy arrancara la Bundesliga. Eso para nosotros los futbolistas es un respiro y un alivio de decir, mira, vamos a volver a jugar en algún momento. Pero claro, entonces ves la separación en la banca entre un jugador y otro, con tapabocas, pero después que entras a la cancha no hay separación. Tú tienes que ir a marcar un delantero, lo vas a ir a marcar al lado, no le vas a dar 5 metros. Entonces, son cosas que tú dices, no me explico, pero bueno, imagino que es como un ensayo que están haciendo para tratar de poco a poco volver a la normalidad, pero claro, te queda como esa incógnita de decir, para unas cosas sí pueden estar cerca, pero para otras no. Yo quiero hablar un poquito de tu carrera deportiva en el fútbol venezolano. ¿Cuál definirías tú como el mejor paso? ¿Por el Caracas, por Mineros, por Zulia? ¿El mejor momento en el que estuviste en el top, en el club y todo esto? Sí, mira, a nivel de logros deportivos, por supuesto, con el Caracas lo llegué a ganar, entre comillas, todo. Por supuesto, nunca ganamos una Libertadores ni una competencia internacional, pero estuvimos muy cerca de pisar una semifinal en su momento, en el 2009, y desde que yo debuté en el Caracas en el 2001, a los 17 años, los 10 años que estuve en el Caracas, relativamente gané muchísimas cosas. Gané muchas estrellas, gané títulos en la sub-20, gané Copa Venezuela, llegué a la selección nacional. Creo que puedo decir que ahí estuvo mi gran momento en mi carrera, en esa etapa entre el 2009 y 2010, en el cual ganamos Copa Venezuela, ganamos torneo, ganamos la estrella y quedamos a un paso de pisar semifinales de Libertadores. Ese año debuté en la selección, fui al premundial, a partidos de premundial, pero creo que después en el más allá de que ya tenía 32 años, fueron 2 años muy buenos para mí en lo deportivo. O sea, duré casi 3 años y 3 torneos y medio sin salir un minuto de la cancha. Físicamente me sentía muy bien. Logramos ganar Copa Venezuela, logramos ganar Torneo Clausura y pelearnos una estrella al Zamora con un equipo donde sencillamente no era favorito, no era llamado a pelear un torneo, y creo que por eso, en cierta manera, me hice hincha del Zulia, me declaro fanático del Zulia porque estuve en Caracas, donde el Caracas sí o sí tienes que salir campeón, o sea, no te queda de otra, no tienes otra, contratan los mejores jugadores. En ese momento cuando yo debuto habían 6, 7 jugadores en la selección, el caso de Pacheco, el zurdo, el Turbo, el pequeño Rondón, Stalin Riva, eran jugadores élite. Y después en ese Caracas de nosotros, 2009, 2010, si tú vas a un torneo con Castellín, con Rey, con Barone, con Figueroa, con La Pulga, con Guerra, con Rodrigo Prieto, tienes que ganar, o sea, no te queda otra opción. Lo mismo que cuando fui a Mineros, ese Mineros donde salimos campeón, un Mineros con Guerra, con el zurdo, con Walter Moreno, con Tito Roja, o sea, sí o sí tienes que pelear allá arriba y tienes que ganar un título. Pero con el Zulia, cuando yo llego al Zulia, era un equipo que estaba casi peleando descenso, con jugadores jóvenes que prometían mucho, caso de Savarino, caso de Montero, caso de Manuel Arteaga, y creo que por eso lo disfruté más, porque nos empezamos a dar cuenta que sin muchos nombres podíamos pelearle de tú a tú a equipos grandes. Entonces creo que fueron 2 años magníficos en mi carrera, esos que viví en el Zulia. Y ese gol fue el mejor de tu carrera, ese del 2010 contra el Táchira. Yo creo que por lo que valió, sí, puedo decir que fue uno de mis mejores goles, porque antes de ese pude marcar contra el Anzoátegui, que nos ayudó a ganar el Clausura. Recuerdo que marqué de cabeza, al final nos empata el Anzoátegui, pero termina cayendo el Italia en Barquisimeto y logramos ser campeón. Y la semana siguiente voy y le marco también en la final al Táchira. Entonces, claro, te ayudó muchísimo
para lograr un objetivo. Pero después creo que mi mejor gol es uno que marco con el Caracas, al Monagas en el Brígido Iriarte, creo que 1 o 2 días antes de que viajáramos a Argentina, que nos tocaba enfrentar a River. Fue un gol que marqué de fuera del área que la verdad la quise. O sea, yo le pegué al arco y la pelota se metió donde no tenía que haber entrado, pero no creo que haya sido una virtud. Sencillamente metí un zapatazo de 40 metros y la clavé justo ahí, minuto 93 y íbamos 0-0. Y creo que ese hasta ahora ha sido mi mejor gol, pero creo que el más importante es el que estás comentando. Inclusive yo que ese mismo gol que le marca al Táchira y semana antes contra Lanzarote también fue de cabeza. Inclusive que casualmente es por estos días finalizando mayo. Pero hablando de esa experiencia que fue un poco atípica esa serie eliminatoria contra River. Sí, totalmente. Recuerdo que Historia también. fue un tema River porque tuvimos que ir a jugar a Cúcuta. Nos empezaron a meter un reclamo a la Conmebol de que el Brígido Iriarte no se podía jugar, que no tenía la capacidad para disputar partidos de Libertadores, donde nosotros ya habíamos jugado ahí muchísimos años Libertadores. Y recuerdo que ese 1-0 que nos toca ganarle allá en Argentina con un gol de Champeta Velázquez, fue un partidazo en todos los sentidos. O sea, ese día no jugué, pero disfruté de ver a mis compañeros jugar porque de tú a tú a un equipo como ese, en su momento por supuesto sufrimos porque era un River que era favorito para llevarse el título y nosotros ir a ganarle a su casa, pero ya después en Cúcuta, que nos toca ir a jugar a Cúcuta, sencillamente fue otra historia. Nos vimos muy superiores. O sea, más allá de que Rey también se inventó un gol de otro partido y Javinson ese día invocó 2 golazos también. Ese día River creo que nunca pudo entrar al partido. Ese día como que sentíamos la rabia de ok, no nos dejan jugar en nuestra casa, bueno, a donde nos toque ir a jugar, vamos a ir a ganarles. Y creo que el grupo lo vivió así. Entonces, fue muy especial en su momento esa copa también. Como Kevin comentaba hace rato, jugaste en el Caracas, en el Zulia y en el Táchira. Y en los 3 equipos, por lo menos, las aficiones te respetan mucho y ha sido una referencia. Y no te tildan de... ¿Por qué? Ir al Táchira eras con el Caracas y rival, que a ese tienes que ganarle y pisarle la cabeza en lo que sea. Pero bueno, ya antes de firmar con Táchira, ya había tenido unos acercamientos para ir a jugar allá y al final no se habían dado por algunos problemas. Pero cuando me llegué esa oportunidad, iba a estar de acuerdo totalmente. Por las redes sociales me decían cómo es posible que este jugador es aquí un título, y aparte yo venía de ganarle con el Zulia en penales al Táchira, sí. O sea, le había celebrado 2 títulos en Pueblo Nuevo a ese equipo, pero yo dije nada, sencillamente morir con la mía. La gente se dará cuenta de que yo no tengo de otra, sino que hablo con abajo. Y creo que de a poquito me lo fui ganando así. Se dieron cuenta que sencillamente, sí, tuve un pasado importante en el Caracas, pero me entregué al máximo el año que estuve con el que llegó el Estífano, el primero en ir a la oficina y decir si hay alguna yo quiero a un hospital a ver a los niños, o el día de a los abuelos en el clásico, nosotros lo ganamos y ese partido me fue muy bien. Entonces creo que la gente, los poquitos que más o menos dudaban de mi profesionalismo, se dieron que iba a entregar todo ahí. Entonces fue una etapa muy bonita también la que me tocó vivir ahí en el Deportivo.
Yo, por último, quería preguntarte, ¿qué te falta por hacer en el fútbol? ¿Cuánto tiempo crees que te queda? Sí, Mira, ahora mejor que cuando tenía 28 años, la verdad. Ahora me cuido más, voy más al gimnasio, como mejor, me entreno mejor. Cada día que pasa es un día más hacia el retiro que hacia seguir jugando. Lo tengo muy claro, pero mientras todavía me despierte con la ilusión y con las ganas y siga con el mismo profesionalismo, creo que voy a seguir jugando. Yo mismo seré el primero en decir, ya no me da, sencillamente siento que hasta aquí llegué y daré el otro paso, porque me gustaría ser entrenador, estoy preparándome, he hecho algunos cursos, estoy tratando de, ahora aquí en Europa también, bueno, con esto de la pandemia está un poco parado, pero en España iba a comenzar a hacer el primer curso, también en el momento que estuve jugando con las Socas era entrenador de las categorías base de otro equipo, entonces de una u otra forma estaré ligado al fútbol, pero creo que todavía me queda algo por ahí. Bueno, Joan, nada más que agradecer haber estado aquí con nosotros y bueno, esperando verte en la selección Vinotinto dirigiendo muy pronto también. Seguro que sí, siempre que hablo con mi amigo Ricardo David, que ya él es técnico, por supuesto, siempre le digo, mira, ese tiene que ser nuestro objetivo el día de mañana, no importa que voy como asistente tuyo. Entonces, ojalá se dé, la verdad que creo que lo más bonito que me pasó como jugador fue vestir la camiseta de Vinotinto y imagínate Sí, lo son que varios, sería. ¿no? Yo, ya para finalizar, el Paragüita Jiménez también, Ricardo David, Rubén Morán, son varios de esa generación que ya van para entrenadores, ¿no? Sí, y te das cuenta por cómo fueron como jugadores, te das cuenta más o menos quién tiene el perfil para ser técnico. El caso de Vidoglio, el caso de Bielma, hoy en día el José Manuel Rey. Siempre me enfoqué en ellos porque eran personas que dentro de la cancha eran entrenadores. O sea, como cuando los tuve de compañeros me di cuenta que ellos eran entrenadores dentro de la cancha que te ordenaban un equipo, que eran tipos con liderazgo, y bueno, creo que es un paso muy bonito para seguir ligado al fútbol. Y espero que en su momento pueda dirigir en el país y ojalá tenga una carrera exitosa Porque como nos haya para dado esta poder dirigir entrevista. una Es el selección primer nacional. jugador que tenemos, ya habíamos tenido varias relaciones con el fútbol y nada, gracias y el mejor de los éxitos. No, a ustedes, un millón de gracias a ustedes. Yo, un placer, gracias. Búscanos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.